Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas Flores. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Diego Sharifker, dirigente de Primero Justicia y concejal del municipio de Chacao. Bienvenido y gracias por comenzar el día con nosotros. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a comenzar con el tema de las elecciones regionales. Es evidente que para el país es el primer interés, más allá, por supuesto, de la crisis económica y social que vive la nación. ¿Cómo motivar a la gente a que vaya a votar? Sí, bueno, hay que empezar con toda esta discusión de las elecciones regionales a entender que hay una cantidad de personas muy molestas, inconformes, incómodas, con rabia con toda la situación que estaba viviendo el país. Después de 4 meses de protesta intensa, donde bueno, se perdieron la vida de más de 120 personas durante todos estos días, han sido una situación muy complicada porque sentimos que a lo mejor podíamos llegar al objetivo de efectivamente frenar la Asamblea Nacional Constituyente, frenar muchos abusos que estaba cometiendo el gobierno y parecía que el gobierno sigue avanzando con fuerza en su proyecto político. La gran realidad es que nosotros estamos avanzando y tenemos que volver a recuperar la esperanza que tenemos del cambio político en Venezuela. La necesidad de salir a votar este próximo 15 de octubre es muy sencilla. No podemos dejar de luchar por Venezuela. Los que decidimos quedarnos aquí en el país, luchando y viviendo todos los días en estas tierras, tenemos que luchar por el cambio político que estamos viviendo del país. Porque si queremos entregarle el país al gobierno, ellos continuarán con este programa político de acabar con la economía, acabar con los empleos, aumentar la inseguridad y aumentar con la crisis que vivimos en la actualidad. El ganar las regionales no va a cambiar la situación política del país, y hay que ser muy sincero en eso. No hay que pensar que el 16 con ganar los 23 gobernadores el país cambia automáticamente, pero sí tendremos 23 personas luchando y conquistando nuevos espacios por Venezuela. Porque es un debate que hay que dar muy claramente, y lo decimos aquí especialmente Venevisión, que es visto en todos los rincones del país. Los gochos están hartos de Bielma Mora. Los maracuchos están obstinados de Bielma Mora, porque saben que son, perdón, de Arias Cárdenas, porque saben que son pequeños dictadorzuelos en sus estados que lo que hacen es abusan del poder y abusan de la represión para perseguir a todo aquel que piensa distinto. El país quiere cambio y ese cambio se va a dar a través del cambio de los gobernadores en cada uno de los estados. Como han dicho otros voceros, ¿se puede considerar esta elección del 15 de octubre como un referéndum? Sí, sin duda alguna, es un plebiscito. Al final es una consulta de que si votas por las opciones del cambio o por los hijos de Maduro. Porque la opción de Maduro aquí en Miranda, la opción de Maduro en Táchira, la opción de Maduro en Mérida, en el Zulia, son los hijos de Maduro. Son los candidatos puestos a dedo por él. Y son los candidatos que representan su forma de gobernar y su forma de adelantar y continuar con la crisis que se está viviendo en el país. Pero aquí hay dos opciones. O votas por la continuidad de la crisis o votas por tener 23 personas peleando todos los días por el cambio político en Venezuela y así el año que viene, cuando vengan las elecciones presidenciales, que ellos no pueden retrasar, como hicieron con las regionales y están haciendo con las municipales, tener a 23 personas en los 23 estados luchando también para organizarnos y ganar ese proceso electoral. ¿Cómo armar una campaña con tan poco tiempo, con lo ajustado que ha sido el cronograma? Sí, no solamente poco tiempo, sin recursos, lamentablemente con mucha censura en los medios de comunicaciones, sin acceso a los medios de comunicación oficial para poder hacer también, llevar el mensaje de la unidad, con dificultades de persecución, la cantidad de presos políticos, detenidos, el caso del concejal de Apure, por ejemplo, que aprovecho esta pantalla para decir cómo es posible que haya muerto un concejal en manos del SEBIN, cuando el SEBIN lo detuvo desde hace más de un año por razones políticas y murió en una celda por un ACV por no recibir el trato médico que tenía que haber recibido. Pues es muy difícil hacer campaña en estas condiciones, pero nadie dijo que iba a ser fácil esta lucha. Nadie dijo que iba a ser sencilla seguir luchando por el cambio político en Venezuela y seguiremos dando esa lucha en todos los espacios. Pero a pesar de las dificultades, vemos a los candidatos todos los días en la calle, dándole la cara a la gente, sin escolta, sin grandes mecanismos de seguridad como tienen los candidatos del gobierno, sino dando la cara y convenciendo al elector de salir a votar y de votar por la opción de la unidad este próximo 15 de octubre. El presidente Nicolás Maduro se refirió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que lo amenazó de muerte en su alocución en la ONU. ¿Se puede considerar de esta forma las palabras del presidente Trump? No, para nada. Al final el gobierno nacional lo que busca es intentar modificar lo que dice la presión internacional para llamarlo injerencismo, para intentar decir que se está intentando derrocar un gobierno electo o intentar decir que van a venir unas tropas de otro país a invadirnos aquí en Venezuela. Y aquí voy a decir dos cosas muy puntuales. Primero, cuando Venezuela necesitó un libertador, no lo buscó afuera, lo parió a su propia tierra, que fue Simón Bolívar que nos liberó a nosotros de las fuerzas españolas. Y en este caso no estamos buscando libertadores extranjeros a liberarnos de esta lucha. Nosotros los venezolanos tenemos la fuerza suficiente para generar el cambio político en Venezuela. Lo que sí hay que dejarlo claro, el tema de los derechos humanos trasciende las fronteras. Y por eso Estados Unidos, Francia, España, otros países europeos, otros países del mundo, de Sudamérica, están concentrados en buscar el cambio político en Venezuela a través de las vías democráticas, justamente para acabar con la violación de derechos humanos que hemos vivido. Los asesinatos y como salió la ONU, dejando claramente que hay demostración de que ha habido delitos de lesa humanidad en Venezuela durante los 120 días de protesta. El caso del concejal de nuevo, que murió en manos de las fuerzas represivas del Estado por no tener la atención médica merecida. Pero aquí no estamos buscando, ni nunca se ha llamado una intervención extranjera militar. Lo que estamos buscando es los mecanismos de presión internacional para que un gobierno que acumula todo el poder
esté dispuesto a ir a procesos electorales para que sea el pueblo el que decida el futuro del país. ¿Y se está haciendo lo suficiente de parte de los gobiernos internacionales? Se está ejerciendo presiones, pues sin duda alguna, y lo vemos en dos fotos muy sencillas. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, reunido con los presidentes europeos, y Maduro, sin conseguir dónde reunirse, que se tuvo que ir hasta Kazajistán, por allá en Asia, porque fue el único país que lo quiso recibir de todo el mundo. Hay una demostración clara. Nicolás Maduro se quedó solo. No se quedó solo en Venezuela, que no tiene pueblo ya, sino que el mundo no acompaña el proceso del gobierno revolucionario que hay actualmente en Venezuela, porque entendió que fue un fracaso, que este socialismo del siglo XXI lo que nos llevó fue a la pobreza, la muerte y el sufrimiento. No nos llevó al cambio que tanto le prometieron al pueblo. Pues ya no tienen al pueblo venezolano convencido y por eso no tienen acompañamiento del pueblo, pero tampoco tienen el acompañamiento internacional que tenían hasta hace poco tiempo. Sin embargo, hay algunos países de la región que todavía lo apoyan y ahí es donde viene el tema del diálogo. Participan Bolivia y Nicaragua por el lado del gobierno por el momento y por el lado de Venezuela, México y Chile. ¿Puede funcionar, puede dar resultados un nuevo intento de diálogo entre gobierno y oposición? Bueno, hay que darlo muy claro. Hasta ahora ha habido solamente conversaciones exploratorias para ver la posibilidad de sentarse a conversar y a dialogar. Lo importante aquí sobre el diálogo es, el diálogo solo no va a cambiar el país. La presión internacional sola no va a cambiar la situación del país. La calle sola no va a cambiar la situación del país. Tiene que ser una conjunción de la protesta de calle, de la presión internacional, del diálogo, del proceso electoral. Y al final la exigencia de la unidad ha sido muy clara siempre. Cualquier proceso de diálogo tiene que terminar en elecciones. Cualquier proceso de conversaciones entre el gobierno y la oposición a través de intermediarios tiene que terminar en elecciones, que es al final el pueblo el que va a terminar decidiendo qué hacer. Si hubiese elecciones presidenciales este próximo domingo, por ejemplo, no habría una posibilidad de salir de la crisis política que tenemos en la actualidad. No podríamos acabar con tanto sufrimiento y tanta dificultad que estamos viendo en la calle. La realidad es que el gobierno tiene tanto miedo a contarse que tiene más de un año suspendidas las elecciones de los consejos comunales. Tiene tanto miedo a contarse que esta elección que viene el 15 de octubre en realidad era en diciembre del año pasado y no hay que olvidar eso. Suspendieron las de diciembre para llevarlas a octubre. Este año que deberían ser las elecciones de alcaldes están suspendidas hasta nuevo aviso. Pero la realidad es que el gobierno tiene pánico a contarse porque saben que se quedaron solos. Pues cualquier intento de conversaciones, de diálogo, de acercamiento entre sectores de oposición y el gobierno va a concluir en algo. La posibilidad de que el venezolano vaya a la urna, introduzca una papeleta y decida quién va a ser el próximo presidente de la República. Nos queda poco más de un minuto, pero me gustaría tocar el tema de las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. Se ha hablado mucho de que está afectando la economía. ¿Afecta realmente la situación de abastecimiento, de escasez de alimentos y medicinas actualmente en el país las sanciones? Bueno, la pregunta que tengo yo es si congelar la cuenta a un funcionario en Estados Unidos hace que no se pueda importar comida, ahí evidentemente, pero si les congelaron la plata, mala vida de un funcionario venezolano en cuentas en las Islas Caimanes o en Estados Unidos, en otros países, para nosotros no van a afectar. Es evidente que el gobierno busca excusarse o escudarse detrás de las sanciones para decir que hay escasez. ¿Pero acaso la escasez tiene 15 días en el país? ¿O tiene más de 4 años afectándonos todos los días? ¿O que la crisis económica es culpa de las sanciones económicas cuando tenemos más de 5 años viviendo la crisis económica en la actualidad, desde la baja de los petróleos y de los precios del petróleo? Mientras el resto del mundo y el resto del continente logró superar la recesión del 2008, Venezuela no la vivió en ese momento, pero la estamos viviendo durante un tiempo mucho más prolongado durante estos últimos años. Pero la gran realidad es que las sanciones no están afectando la economía venezolana porque las sanciones son contra funcionarios, no contra la República. Lo que pasa es que el gobierno va a buscar escudarse detrás de eso. Cualquier mecanismo de presión internacional que pueda garantizar que el gobierno respete los derechos humanos son bienvenidas. Eso sí, yo en lo personal nunca voy a acompañar una sanción que afecte directamente al pueblo venezolano a través de bloqueos económicos o cualquier cosa que no sea el gobierno, que al final se va a ver afectado, sino va a ser el pueblo en la posibilidad de conseguir los pocos productos que se encuentran en la calle. Gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias a ti. Nos acompañó Diego Sharifker, dirigente de Primero Justicia y concejal del municipio de Chacao, aquí en Entrevista al Amanecer. Gracias a ustedes por acompañarnos, que tengan todos un excelente día. En minutos nada más, primer contacto y a las 6:30 de la mañana, la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos.